Hoy quiero invitarte a un viaje fascinante hacia el pasado más remoto de la humanidad, un tiempo misterioso del que muy pocos se atreven a hablar con detalle, el mundo antes del diluvio. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo era la vida cotidiana de aquellos hombres y mujeres que habitaban la Tierra antes de aquel acontecimiento que transformó para siempre la historia humana? ¿Cómo serían los paisajes, la atmósfera, la cultura, las creencias, las relaciones sociales e incluso los avances de aquella generación? ¿Qué valores regían sus días y cómo entendían su conexión con lo divino? En este video vamos a explorar no solo lo que la Biblia revela, sino también lo que la historia, la arqueología y hasta algunas teorías científicas han intentado explicar sobre ese mundo antediluviano que sigue despertando asombro y preguntas. Antes de sumergirnos en este tema, te invito a dejar tu like, suscribirte al canal, activar la campanita para recibir cada nuevo contenido y compartir este video con tus amigos. Te aseguro que lo que descubrirás aquí no es información común, se trata de detalles que te abrirán los ojos a realidades que quizá nunca habías considerado. Uno de los aspectos más llamativos del mundo anterior al diluvio tiene que ver con la longevidad de sus habitantes. Según el relato bíblico, las personas vivían siglos enteros, llegando casi al milenio de vida. Para que te hagas una idea, Adán alcanzó los 930 años, su hijo Set llegó a 912, y Matusalén, figura conocida universalmente por su longevidad, vivió 969 años. Noé, protagonista de la gran catástrofe, también alcanzó la impresionante edad de 950 años. Estos números parecen imposibles si los comparamos con la esperanza de vida actual, pero en aquel entonces era lo normal. ¿Cómo se explica semejante fenómeno? Una teoría muy difundida plantea que la propia Tierra era un lugar radicalmente diferente. Se cree que existía una especie de capa de vapor de agua que rodeaba el planeta, actuando como un gigantesco escudo natural que protegía a la humanidad de la radiación dañina y creaba un clima uniforme, húmedo y templado en toda la superficie. Imagina un planeta verde, fértil, sin extremos climáticos, casi como un enorme invernadero diseñado para sostener la vida humana y animal en plenitud. Cuando esa capa se rompió durante el diluvio, las lluvias torrenciales cayeron sin detenerse y la tierra jamás volvió a ser la misma. El clima se volvió irregular, más frío y seco en algunos lugares, y la radiación comenzó a impactar directamente sobre los seres humanos, reduciendo drásticamente sus años de vida. Pero las diferencias no terminaban allí. Otro rasgo distintivo del mundo previo al diluvio era la manera en que lo divino interactuaba con lo humano. La Biblia menciona que Dios hablaba de manera directa con figuras como Adán, Eva, Caín, Abel, Enoc y Noé. No se trataba de una relación distante, sino de un contacto cercano en el que se transmitían instrucciones, advertencias, promesas y bendiciones, pero también juicios cuando las personas se apartaban de su voluntad. Era un tiempo en que lo sobrenatural y lo terrenal parecían convivir más estrechamente que en cualquier otra época de la historia. En medio de esa realidad surgió un acontecimiento que sigue generando debates entre teólogos y estudiosos: la aparición de los llamados Nefilim, descritos como gigantes que poseían gran fuerza y notoriedad. El texto bíblico menciona que su origen se debió a la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. La gran pregunta es, ¿quiénes eran realmente esos hijos de Dios? Una de las interpretaciones más comunes sostiene que se trataba de ángeles caídos que decidieron rebelarse contra el Creador y establecer relaciones con mujeres humanas, dando lugar a seres híbridos que combinaban características extraordinarias con una inclinación hacia la violencia y la corrupción. Estos Nefilim habrían sido responsables de gran parte de la decadencia moral que finalmente atrajo el juicio divino. Para comprender mejor esto, debemos remontarnos a un momento anterior a la creación misma del mundo material. La Biblia enseña que antes de la existencia del hombre ya estaban los ángeles, seres espirituales creados por Dios para adorarlo y servirlo. Entre ellos había uno que sobresalía por su esplendor, inteligencia y autoridad: Lucifer, cuyo nombre significa estrella de la mañana. Este ser ocupaba una posición privilegiada, custodiando el trono de Dios con sus alas y liderando a otros ángeles. Sin embargo, su corazón se llenó de orgullo y ambición, deseó ocupar el lugar del mismo Creador y arrastró consigo a una tercera parte de los ángeles en su rebelión. Como consecuencia, fueron expulsados del cielo y confinados a la tierra. Desde entonces, Lucifer pasó a ser conocido como Satanás, el adversario, y aquellos ángeles caídos se transformaron en espíritus que actúan bajo su mando. Con la creación de la humanidad,
Satanás vio la oportunidad de vengarse. Consideró la tierra como su dominio y buscó corromper a los primeros seres humanos. Utilizando a la serpiente, uno de los animales más astutos, sembró dudas en el corazón de Eva, convenciéndola de desobedecer el mandato divino. El resultado fue la entrada del pecado en la historia humana, junto con el dolor, la enfermedad, la violencia y la injusticia. Lo que era un mundo diseñado para la armonía y la vida plena se transformó en un escenario de conflicto y lucha. Uno de los primeros episodios que reflejan esta caída fue la historia de Caín y Abel, los hijos de Adán y Eva. Ambos presentaron ofrendas a Dios, pero mientras Abel ofreció lo mejor de su rebaño con un corazón sincero, Caín presentó frutos de la tierra sin la misma disposición. Dios se agradó de Abel, pero no de Caín, lo que despertó en él envidia y resentimiento. En lugar de corregir su actitud, permitió que la ira creciera en su interior hasta llevarlo a cometer un acto terrible contra su hermano. A través de este suceso, la Biblia muestra cómo el pecado no solo afecta la relación del ser humano con Dios, sino también los vínculos más cercanos, sembrando división, rivalidad y tragedia en la familia humana desde sus comienzos. Dios, que todo lo ve y que nunca pasa por alto la justicia, observó lo que Caín había hecho y decidió confrontarlo directamente. Le preguntó dónde estaba Abel, su hermano, pero Caín respondió con orgullo y mentira: «No lo sé, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano?». Esa respuesta no solo revelaba su falta de remordimiento, sino también un corazón endurecido. Entonces Dios le declaró la verdad: «La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra». En otras palabras, el mismo suelo donde cayó Abel se convirtió en testigo contra Caín. Por esa razón fue maldecido y condenado a vagar como extranjero y fugitivo, sin estabilidad ni raíces. Caín, al escuchar su castigo, reconoció con temor que su culpa era demasiado grande para soportarla. Se lamentó diciendo que cualquiera que lo encontrara podría quitarle la vida. Pero Dios, en su justicia mezclada con misericordia, estableció una marca sobre Caín para que nadie lo dañara, asegurando que sería protegido aunque cargara con la consecuencia de sus actos. Así Caín se apartó de la presencia divina y se estableció en una región llamada Nod, al oriente del Edén. A pesar de su condición, Caín no quedó sin descendencia. Se unió a una mujer, probablemente una de las hijas o nietas de Adán, pues la Biblia afirma que la primera pareja tuvo muchos hijos e hijas, y de esa unión nació Enoc. Con el tiempo, Caín levantó una ciudad y la llamó como su hijo. Este detalle es fascinante porque muestra cómo, aun llevando consigo una vida marcada por el error, Caín desarrolló habilidades de organización y construcción. Su linaje se multiplicó, y dentro de sus descendientes surgieron personas con talentos y oficios que marcaron los inicios de la civilización humana. Jabal, considerado el padre de los nómadas que criaban ganado; Jubal, quien destacó en la música al ser el primero en tocar arpa y flauta; y Tubal-Caín, que trabajaba el cobre y el hierro con maestría, convirtiéndose en el pionero de la metalurgia. También se menciona a Naamá, una mujer de su linaje, cuya inclusión en la genealogía muestra que su nombre tuvo un peso histórico en esa época. Sin embargo, junto con los avances también se multiplicó la corrupción moral. Un ejemplo de ello fue Lamec, descendiente de Caín, conocido por dos razones que revelan la decadencia de esa línea. Fue el primero en practicar la poligamia, tomando 2 esposas, y además se jactaba de la violencia. Llegó incluso a decir con orgullo que había acabado con la vida de un hombre por una herida y de un joven por un simple golpe, proclamando que si Caín sería vengado 7 veces, él sería vengado. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y curioso. ¿Cómo era el mundo antes del diluvio? ¿Alguna vez te has preguntado cómo era la vida de las personas? Adán y Eva tuvieron otro hijo al que llamaron Set, cuyo nombre significa sustituto, pues nació en lugar de Abel, a quien Caín había quitado la vida. De Set descendieron hombres que comenzaron a invocar el nombre de Dios y a vivir de una manera distinta, marcando una clara diferencia con la descendencia de Caín. Entre ellos se destacó Enoc, quien no solo vivió, sino que caminó en íntima comunión con el Creador. Mientras la mayoría de los hombres eran recordados únicamente por su edad y por los hijos que tuvieron, Enoc dejó un testimonio diferente. Fue conocido por su fe, por profetizar acerca del juicio sobre los malvados y, sobre todo, por agradar a Dios con su vida. Tanto así, que la Biblia afirma que fue llevado por Dios sin experimentar la muerte, convirtiéndose en el primer hombre arrebatado de la tierra. Pero Enoc fue una excepción en medio de un mundo que iba de mal en peor.
La generación antediluviana se caracterizaba por la corrupción, la codicia y la violencia. Las familias se quebraban en rivalidades, la sociedad se hundía en la injusticia y la tierra entera se contaminaba de actos perversos. El relato bíblico describe que la imaginación del corazón humano estaba inclinada constantemente hacia lo malo, y la violencia se había extendido por toda la creación. Al ver esto, Dios se entristeció profundamente en su corazón y declaró que borraría de la faz de la tierra a los hombres, junto con animales y aves, pues todo se había contaminado. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, la historia señala a un hombre distinto, un hombre que encontró gracia delante de Dios. Y es precisamente en ese punto donde comienza el capítulo más sorprendente y decisivo de la humanidad, la historia de Noé y del diluvio que cambió para siempre el destino del mundo. Noé fue un hombre diferente en una generación marcada por la corrupción. Mientras a su alrededor las personas vivían sumidas en la violencia y la indiferencia espiritual, él decidió caminar en fidelidad al Creador. La Biblia lo describe como justo, íntegro y alguien que buscaba a Dios en cada paso de su vida. Esa fue la razón por la que el Señor lo escogió para una tarea extraordinaria, convertirse en el instrumento para preservar la vida humana y animal frente al juicio que estaba por venir. Noé tenía 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Ellos, junto a su esposa y las esposas de sus hijos, formarían el pequeño grupo que entraría en la embarcación que pasaría a la historia, el arca. Pero este no sería un barco común. Dios mismo dio las instrucciones precisas de cómo debía ser construida. El diseño era monumental para los estándares de la época, unos 300 codos de longitud, 50 de ancho y 30 de alto. Si lo traducimos a nuestras medidas modernas, eso equivale a aproximadamente 135 metros de largo, 22,5 metros de ancho y 13,5 metros de alto. Un coloso de madera capaz de albergar a miles de criaturas y suficiente alimento para meses. El arca fue hecha con madera de gofer, resistente y firme, y estaba recubierta con una sustancia impermeable llamada brea, tanto por dentro como por fuera. Tenía 3 niveles, compartimentos internos para separar a los animales, una única ventana en la parte superior y una gran puerta lateral, que solo Dios mismo cerraría llegado el momento. Este detalle es profundamente simbólico. La entrada a la salvación no dependía de Noé, sino del propio Creador. Se calcula que la capacidad del arca era similar a la de cientos de vagones de tren, suficiente para albergar unas 40.000 especies en sus formas más jóvenes, junto a la familia de Noé y el alimento necesario. Más que una embarcación, era un testimonio vivo de la misericordia y paciencia de Dios. Durante aproximadamente 120 años, Noé se dedicó a la construcción del arca. Imagina ese escenario, década tras década levantando una estructura inmensa en un lugar donde nunca había llovido. Al mismo tiempo, Noé predicaba a sus contemporáneos, advirtiendo sobre el diluvio venidero y llamándolos al arrepentimiento. Pero nadie le creyó. Se burlaban de él, lo tildaban de iluso, incapaces de imaginar que las fuentes del gran abismo y las compuertas del cielo se abrirían algún día. Vivían como si nada fuera a ocurrir, seguros en su rutina diaria, sin darse cuenta de que el día del Señor se acercaba de forma inevitable, como un ladrón en la noche. Finalmente, llegó el momento señalado. Dios habló a Noé y le ordenó entrar en el arca con su familia. También debía llevar a los animales, de las especies puras, 7 parejas, de las impuras, 1 pareja, y de las aves, 7 parejas de cada tipo, para preservar la vida sobre la tierra. Durante 7 días más todo quedó en calma, pero al cumplirse el plazo, las aguas comenzaron a caer. Primero se abrieron los manantiales del abismo profundo, luego las compuertas del cielo, y la lluvia no se detuvo durante 40 días y 40 noches. El agua subió hasta cubrir incluso las montañas más altas, elevándose más de 7 metros por encima de sus cumbres. Toda criatura con aliento de vida que habitaba fuera del arca pereció. La humanidad, los animales, las aves y los reptiles fueron arrasados. Solo Noé, su familia y los seres que estaban dentro del arca sobrevivieron. El juicio no terminó rápido, las aguas prevalecieron durante 150 días. En ese tiempo, el arca se mantuvo a flote, aislada del mundo que había conocido. Pero Dios no se olvidó de Noé. Envió un viento que hizo retroceder las aguas, las fuentes del abismo se cerraron, la lluvia cesó y poco a poco la tierra comenzó a secarse.
Al cabo de 5 meses, el arca descansó en los montes de Ararat. Pasaron semanas hasta que las cimas de las montañas se hicieron visibles. Noé esperó pacientemente, y después de 40 días, abrió la ventana del arca. Primero soltó un cuervo, que volaba de un lado a otro sin encontrar dónde posarse. Luego liberó una paloma, pero tampoco halló lugar donde descansar y volvió al arca. Una semana después volvió a soltarla, y esta vez regresó con una hoja fresca de olivo en el pico, señal de que las aguas habían descendido. Tras esperar otros 7 días, volvió a enviar la paloma, pero esta vez no regresó. Fue entonces cuando Noé supo que la tierra estaba lista para recibir nuevamente la vida. Cuando todo estuvo preparado, Dios habló de nuevo: «Sal del arca tú, tu esposa, tus hijos y las mujeres de tus hijos. Saca también a los animales, para que se multipliquen y llenen la tierra». Y así, después de más de un año dentro de la embarcación, Noé y su familia descendieron a un mundo renovado, listos para un nuevo comienzo bajo la bendición del Creador. Cuando finalmente las aguas retrocedieron y la tierra volvió a estar seca, Noé, su familia y todos los animales salieron del arca. Imagínalo: el silencio después de la tormenta, el aire fresco, un mundo completamente renovado esperando ser habitado otra vez. Lo primero que hizo Noé no fue buscar refugio ni alimento, sino levantar un altar. Allí ofreció sacrificios a Dios como expresión de gratitud. El Señor percibió aquel aroma como algo agradable, y conmovido, decidió en su corazón no volver a maldecir la tierra de la misma manera, aunque reconocía que la naturaleza humana sigue inclinada al mal desde su juventud. Dios prometió que, mientras existiera el mundo, las estaciones continuarían su ciclo: la siembra y la cosecha, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. La vida seguiría su curso bajo su cuidado soberano. Más adelante, bendijo a Noé y a sus hijos con las mismas palabras que había pronunciado en el Edén: «Sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra». Pero también estableció nuevas normas: los animales pasarían a formar parte del alimento humano, con una condición clara: no comer la sangre, pues en ella está la vida. Y añadió un mandamiento crucial: la vida humana debía ser respetada, porque el hombre fue creado a imagen de Dios. Cualquiera que derramara sangre humana, pagaría con la suya propia. Era un recordatorio solemne de la dignidad de cada vida. En ese contexto, Dios estableció un pacto eterno no solo con Noé y su descendencia, sino con toda criatura que habitara la tierra. El pacto consistía en una promesa: nunca más enviaría un diluvio para destruir a toda la humanidad. Y como señal de este compromiso, Dios colocó su arco en las nubes. Ese arco iris, que hasta hoy nos maravilla cada vez que aparece en el cielo, no es simplemente un fenómeno natural. Es el recordatorio visible del pacto de Dios con la creación. Cada vez que lo vemos, podemos recordar que Dios es fiel, que mantiene sus promesas y que nunca abandona a la humanidad, aun cuando ésta se aleje de él. El arco iris apunta también hacia una esperanza mayor: la restauración final que vendrá a través de Jesucristo. Así como el arco en las nubes anunciaba un nuevo comienzo para Noé y su familia, Cristo es el arco iris de nuestra salvación, la garantía de que Dios hará nuevas todas las cosas. Con esto concluye la historia del diluvio, pero no la de Noé. Sus descendientes repoblaron la tierra, formaron pueblos y naciones, y de ellos surgirían nuevas historias llenas de enseñanzas. Pero esa será tema para otro video. Antes de terminar, me encantaría conocer tu opinión. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, ¿qué fue lo que más te impactó de esta historia? Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, el pacto del arco iris, la obediencia de Noé o la misericordia de Dios. Déjalo en los comentarios, siempre con respeto, porque aquí todos aprendemos juntos. Si este video fue de bendición para ti, apóyame con tu suscripción, activa la campanita para no perderte los próximos temas, dale un me gusta y comparte este contenido con tus amigos y familiares. Así, más personas podrán reflexionar sobre estas verdades y juntos podremos iluminar más mentes. Gracias por acompañarme en este viaje por el mundo antes y después del diluvio. Que Dios te bendiga siempre, y nos vemos en el próximo video. Persona levantando ambas manos en señal de celebración: destellos.